Y ahora vamos a comentar con el primer pleito, ¿va? ¡Ay, muy buen pleito, la verdad! Sí. Es muy bueno. La verdad sí, acuérdense Nosotros que... no hablamos de política, pero bueno. No hablamos de política, pero... ¿Qué dice Melvita? Ya, sí. No hablamos aquí de política, la verdad, pero acuérdense que no sé si supieron lo que pasó en la Cámara de Diputados. En el Senado. Del Senado. Y hubo un pleito entre el señor Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Así es, ellos dos, uno es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿ok? Y el otro es el presidente del PRI, que son por partidos políticos aquí en México. Y resulta que estaban ahí y uno quería la palabra y no se la quiso dar. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, que no tiene tu correo. ¿Cómo que no tiene tu correo? No te preocupes, ahorita te lo pongo, mi amor, para que me lo mandes, mi amorcito. Entonces resulta que ahí se hicieron de palabras y se empezaron a pelear porque uno quería seguir opinando y el presidente, que es el de Morena, no lo dejó. Y vean el pleito. Mira, pon el primero que el circo que se armó. El primer pleito. Perfecto. Ahí está. Ahí está cuando se estaban agarrando a trancazos y le estaban diciendo que quería la palabra y que no, que sí, que no. ¿Cómo de que no, cabrón? Ahora sí, vete para acá. Pero casi el audio casi no se percibe de lo que realmente se estaban diciendo. ¿Ok? Y ahí llegó otro que lo quiso defender, pero no se pudo. ¡Ay! ¿Okay? ¡Tomas! Y empezaron ahí los trancazos, se empezaron a golpear entre ellos. Y ¿quién sabe qué se estaban diciendo? Ajá. ¿Ok? Todo el relajo. Todo el relajito que pasó ahí, la verdad, estuvo locochón. Pero tú tienes otra información. No, pero fíjense muy bien, nosotros pusimos un micrófono especial. Correcto. Tenemos un informe especial. Tenemos nosotros, ahora sí que con la tecnología de la caja de cartón, logramos captar lo que se estaban diciendo en ese pleito. Así es que por favor, pongan mucha atención de lo que se estaba diciendo ahí ellos y por qué surgió ese pleito. Aquí realmente, con el micrófono de la caja de cartón, logramos entender y escuchar lo que se estaban diciendo. ¡Qué fuerte! Pongan ahí, por favor, lo que se estaban diciendo, por favor. ¡Vamos allá! ¿Qué dice mi mamá que me des un muñequito? ¿Cuál es muñequito? No, yo te lo regresé, yo te lo regresé a tu casa. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo tus muñequitos. Suéltame, estúpido, ¿qué te pasa? ¿Por qué me empujas? Yo no tengo tus muñecos, ¿qué te pasa? Óyeme, suéltame, estúpido. Yo no te voy a regresar nada ahora, güey. Dulces, chocolates, chicles, cacahuates, ¿no quieres chocolates? ¡Ay, chocolates! Yo mejor me voy de aquí, si no... Yo no me los quiero, chocolates. Vámonos. Tranquilo. Yo no tengo nada que dije, yo no tengo tus muñequitos. Yo no tengo chocolates. Dale, su muñequito, ya le dije que le des un muñequito. Oye, ¿se estaban peleando por unos chocolates? No, muñequitos. Muñequitos. Unos muñequitos estaban peleando y el otro llegó a vender chocolates ahí. Obviamente, no querían los chocolates. El de verde fue el que pagó los platos rotos. El de verde, pero ya se reconciliaron. ¿Cómo crees? Ya se reconciliaron ellos dos, ya hicieron las paces. De hecho, aquí tenemos la evidencia. Ponle evidencia, conciencia de cómo se reconciliaron. ¡Vamos allá! Me das un besito, por favor. Un besito. Ahí está. ¡No, hombre! ¿Cómo haces maravillas con la IA? Me cae. ¡Qué buenísimo estuvo eso! Buenísimo. Me cae que eso estuvo buenísimo, la De verdad. verdad que la inventiva del mexicano, mira, de verdad eso que pasa en el Senado es de vergüenza ajena. La ¿De verdad. ¿Cómo Mira. se ponen a pelear ahí como gallitos, de veras? Nadie tiene la verdad. Todo es lo mismo. Pues sí, luego hemos visto esas escenas también en el Senado de China, de Corea. Sí, claro. Que dan sus buenos trancazos, la verdad. Claro. Realmente, esos gobiernos nadie los entiende. Nadie. ¡Pa' mi circo! Nadie aboga por el pueblo, simplemente están por sus propios intereses. Así es. Pues la sí. verdad es la verdad. Más que la verdad. La verdad Pues es que sí. sí.
Sí, pues la verdad sí que sí. Puro circo, maroma y teatro. Pues ahora sí que vamos a ver qué pasa. Ahora sí que tratan de quitar Y siguen con su pleitazo, ¿eh? Sí, hombre, siguen con su pleito y si quieren desaforar a Lito para que ya, ya. lo puedan meter al bote, Ay, pero por quién Dios. sabe qué va a pasar. Ay, quién sabe. Por favor, pongan mucha atención a esta historia que me encontré en las redes y se las quiero compartir porque dicen que supuestamente sucedió. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Vamos con la recomendación, lo que me encontré en las redes. En una ocasión, un ranchero junto con su mujer compraron unos terrenos. Ellos tenían planeado sembrar diferentes verduras para después, cuando ya crecieran, poderlas vender en los mercados. Ellos empezaron a trabajar la tierra cuando ya obtuvieron el terreno. Pero mucho después, el ranchero se empezó a adentrar un poco más en sus terrenos para ver qué otras cosas podía encontrar, porque él tenía que cortar diferentes pinos para poder hacer su parcela más grande. Pero, de repente, cuando se internó en el bosque, encontró un hoyo enorme en medio de su terreno. Ese hoyo era muy profundo y oscuro. Él, cuando lo vio, tiró una piedra. Cuando vio que no se escuchaba absolutamente nada, empezó a tirar diferentes cosas y dijo, ah caray, algo está pasando. Pero se empezó a percatar de que allá abajo se escuchaban unos ruidos medio extraños. Él siempre había sido un ranchero muy macho, muy necio, y le empezó a gritar a su mujer, vieja, tráeme una gallina y una cuerda. ¿Pero por qué? ¡Apúrate! La mujer le hizo caso, le trajo una gallina y entonces él amarró una cuerda y la empezó a bajar. Cuando de repente sintió que la cuerda se empezó a tensar y en eso se empezó a mover bruscamente. Cuando quiso tirar de la cuerda se dio cuenta que no podía. Al ratito empezó a ver que la cuerda empezó a moverse y empezó a subirla y se dio cuenta que de una cubeta le habían mandado oro y dijo, ah, caray, ¿qué está pasando? Le volvió a gritar a su mujer, vieja, tráeme un marrano. Pero, ¿por qué? Son otros animales, cállate y apúrate. Entonces, la señora le trajo un marrano. Baja el marrano, de repente se da cuenta que nuevamente la cuerda se empieza a tensar y de repente se vuelve a mover la cuerda, sube la cuerda y se da cuenta que le vuelven a mandar más oro. Y le dijo a su mujer, mira, nos están mandando oro, nos están mandando cosas importantes. Y el señor con ese dinero empezó a hacer muchas cosas. Obviamente se olvidó de hacer su parcela, se olvidó de sembrar la cosecha y se puso a gastar ese dinero. Principalmente a ese señor le encantaba beber y cuando él bebía se ponía de necio y a veces le propinaba una que otra golpiza a su mujer. La mujer desgraciadamente estaba muy sometida y no podía hacer absolutamente nada. Le tenía pavor. Un día, el señor, ya muy borracho, empezó a mandar más animales abajo. Pero, cuando volvió a subir la cuerda, había una nota que le decía, gracias por los alimentos que nos están mandando. Nosotros estamos muy contentos, pero también sabemos que ustedes tienen ese animal que es muy conocido para nosotros y hemos escuchado leyendas de él que se llama el pavo. Sabemos que es gordo y abundante y quisiéramos probar su carne. Pero el borracho, al darse cuenta que no le habían subido oro, simplemente una nota, él, necio y borracho, le dijo, vieja, ven para acá, ayúdame a bajar, quiero que estos hijos de la... me manden más oro. Y la mujer le empezó a decir, pero ¿para qué vas a bajar? No, ayúdame a bajar, yo ahorita voy a hacer que estos imbéciles me den más oro. ¿Cómo que quieren un guajalote ni que 8 cuartos? La mujer, como pudo, lo empezó a ayudar a bajar. Cuando de repente se empezó a dar cuenta que la cuerda se empezó a mover y ya después se puso menos tensa y al subirla, la señora le costó mucho trabajo subir esa cuerda. Cuando se dio cuenta, le habían mandado muchas cubetas de oro y le dijeron, muchas gracias por el pavo, nunca lo vamos a olvidar, por eso le hemos mandado mucho oro. La señora no dijo nada, subió el oro y se lo quedó. Y después la señora, junto con sus familiares, hicieron su parcela con ese dinero y lograron tener una excelente siembra.
Por eso la moraleja es: nunca pierdas la cabeza por un simple hoyo, aunque te dé placer. ¡Sopas! ¡Órale! ¿Qué tal, ¡Muy buena! Buena la historia, del hoyito. Realmente es así, bonita. Sí, sí. Nosotros, los machitos, a veces perdemos la cabeza por un hoyito. Y Ok. entonces hay que tener cuidado y cautela. Ok. Por eso es muy importante saber uno dónde pone el ojo para no poner la bala a lo güey.